Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, les saludo y amigos. Es un gran gozo estar nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Quiero leer la palabra en el Evangelio según San Juan, según el apóstol Juan, o el discípulo amado de Jesús, que se encuentra en el capítulo 7, versículo 1, que dice de esta manera la palabra: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Voy a orar. Padre, en esta hora te suplico, Padre Santo, me abandono en tus manos. Toma en control tú, Señor, de esta predicación. Señor mío, vengo hasta lo sumo como hombre, y te pido que tú seas el que me des el entendimiento con la guianza de tu Espíritu Santo. Glorifíquese, Señor. Abre nuestro entendimiento, tanto como mis hermanos, como mis amigos, y a mi vida, para que podamos entender esta palabra y sea de bendición para salvación de nuestra alma y de lo que nos tratas de decir en esta palabra. Cancelo todo mover de las tinieblas. Todo demonio sea cancelado en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a titular el mensaje: la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y le voy a hablar nuevamente 7:1, en donde dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procuraba darse a conocer algo, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí vemos, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo y a través con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Aquí veo una palabra en la cual los hermanos no se tratan de los hermanos de la iglesia. Se trataba de los hermanos que Jesús tenía, medios hermanos, a través de la madre de Jesús. María tuvo otros hijos que muchos no han entendido, y hay quienes que no comparten de que tuvo medios hermanos. Pero sí, yo lo creo, porque lo habla la palabra muy claramente, y con la dirección del Espíritu Santo nos hace entender de que es de esta manera. Pero el punto es que viendo Jesús la incredulidad de su familia, menos de su madre María. ¿Por qué? Porque la madre María, la madre de Jesús, estaba consciente de quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente, y le decía además que era su Señor, no era su hijo. El Espíritu Santo me hace entender de que Jesús trataba de hablarles de tantas maneras, pero ellos no creían. Y no hubo tantas cosas en ese lugar de los judíos por la tremenda incredulidad que tenían ellos, en que no pudo hacer tantos milagros como en otros lados. ¿Por qué? Aquí vemos de que en la incredulidad a Jesús no le agrada, porque reprendió a sus discípulos cada vez que dudaban. Y es algo que debemos de entender, de que si tú has nacido en el Evangelio, o si tú has aceptado a Cristo, pero no crees en los milagros, déjame decirte de que estás haciendo algo que no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque en el momento que tú comienzas a caminar con el Señor, con nuestro amado Jesús, y crees lo que dice la palabra, tu fe se va fortaleciendo. Dice en Hebreos de que sin fe no podemos agradar. La carta de los Hebreos habla de que sin fe no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Jesús. No podemos entender las cosas espirituales. No podemos entender las sanidades que aún existen en estos tiempos, aunque no esté presente Jesús corporalmente, pero sí hay milagros maravillosos. Pero la palabra dice así, y dice: entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí también procuraban, dijo estas palabras porque dice, vamos a retroceder un poquito más a través de lo que leí, en donde dice de esta manera: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, cuando vemos que hay un obstáculo en nuestra vida y decimos, yo voy a la iglesia, yo le alabo al Señor, pero tengo tal enfermedad, tengo esto, tengo el otro, tengo dificultades en mi vida,
Y eso que he aceptado a Cristo, y eso te lo has preguntado a ti mismo. Y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando conmigo en el momento que yo ya recibí a Cristo? Las cosas van a mejorar. Has hecho el primer paso que has hecho es maravilloso, de que hayas aceptado a Cristo. Ahora entras en un ambiente familiar con Cristo, pero para conocer a Cristo debemos de creer en Cristo, y podemos entender de que cuando buscamos al Señor de cerca y comenzamos a caminar conforme a su voluntad, y decimos y creemos en nuestro corazón que todo es posible para nuestro Señor, todo se da. Pero en el momento que tú te aferras y dices, ¿será que va a suceder esto? ¿O será que va a ser en tal tiempo? No, lo que pasa es de que si tú necesitas una sanidad, si tú necesitas una respuesta a tu problema que tengas, económica, espiritual o terrenalmente, que te sientes de una manera que no te sientes completo o completa, déjame decirte de que si no haces esto de conocer al Señor, la incredulidad te va a ganar todos los días. Y esa incredulidad tienes que quitarla de tu corazón. Todos, absolutamente todos. Me voy a poner de ejemplo. Yo trato de ya no ser incrédulo. Decía, yo creo en Dios, pero a veces dudaba y decía, ¿por qué no sucede esto? ¿Será que va a pasar esto? Entonces, en el momento de que tú tienes una relación con el Señor, ya eso debe de desaparecer, ese patrón, esas ataduras que tienes en tu vida. De esa manera, son ataduras que tienes en tu vida, que tienes que renunciar. Dice la palabra que debemos de nacer de nuevo. Porque si no, el que no nace del agua y del Espíritu, no nace de nuevo, no es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la palabra, como es debido, entonces de esa manera no vas a entrar al reino de los cielos. Hay algo grande en esta palabra que dice Jesús, en donde dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Nos damos cuenta de que Jesús tomó la decisión de quedarse. ¿A quienes les dijo? Suban. A los que le acompañaban, a los que le estaban diciendo. Él se quedó en Galilea. ¿Por qué? Porque me hace entender de que como Jesús, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, presentía de lo que iba a pasar, pero en el momento que tú tienes una relación con el Señor, déjame decirte, a mí me ha pasado muchas cosas.
me han querido pasar muchas cosas. Pero déjame decirte que cuando tú tienes la relación con el Espíritu Santo, yo sé de que esto es terrenal y no lo debo de comparar porque es falta de respeto, pero para que ustedes me entiendan, el Espíritu Santo es como un GPS que te dice a dónde vas a ir y a qué lugar vas a cruzar y qué lugar no vas a cruzar, a qué horas vas a llegar y a qué horas no vas a llegar, en qué momento vas a decir sí y en qué momento te vas a quedar callado y en qué momento vas a decir no. El Espíritu Santo siempre avisa. A mí me ha pasado que ha querido pasar cosas, pero el Espíritu Santo me dice, no vengas por este lado. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo te dice, no, un ejemplo, yo manejo. El Espíritu Santo me ha dicho, para aquí, toma unos 5 minutos, descansa. ¿Por qué? En esos 5 minutos, ¿por qué? ¿Puede suceder un accidente? Puede ser que sí, en mi vida. O quizás en el trabajo, cuando tú sientes algo que te dice, no, para, tranquilo o tranquila. El Espíritu Santo era guiado, por el Espíritu Santo era guiado Jesús. De esa manera, por eso mandó a ellos, que ellos subieran, los que les acompañaban. Entonces el Espíritu Santo le hizo entender que se quedara él solo en Galilea. Entonces, de esa manera obra el Espíritu Santo con Jesús, con los siervos y con los que tratamos de conocer al Espíritu Santo. Porque cuando tú vienes y tienes el interés de conocer al Espíritu Santo, te hace entender de que tú eres un incrédulo o una incrédula. Te da testimonio de quien tienes al frente. Entonces, cuando vemos a Jesús de esta manera, Jesús usó la sabiduría divina. Entonces, dice la palabra, siguiendo la palabra, y dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo? ¿Sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió, vamos a parar ahí. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Tengo entendido de que la gracia de Dios, aunque tú no hayas ido a la escuela, pero si tú tienes una relación con Dios,
Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es el que hace hablar al hombre y a la mujer. De esa manera, vemos de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Mientras que los judíos trataban de verlo y de acusarle, de señalarle, como todos los tiempos fue así cada vez de que él hacía obras o enseñaba. Trataban, pero no eran ellos. Déjame decirte de que no eran ellos los que eran conducidos por las cosas de Dios, sino que eran conducidos por las cosas de Satanás. Ahí debemos de entender en el ámbito espiritual, en el cual dice de que nosotros no tenemos lucha. El apóstol Pablo lo expresa: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con la voluntad, sino contra potestades, legiones, principados, toda hueste celeste de maldad. Entonces nos damos cuenta de que si tú no le sirves a Dios, si tú no le abres el corazón al Señor, si tú no miras al Señor de cerca, si tú no haces lo que debe de hacerse conforme a la voluntad del Señor y conforme a la palabra que se habla, déjame decirte de que estás perdiendo el tiempo. Si no le sirves a Dios, le estás sirviendo a Satanás. De esa manera, tú tienes que entender de que la religión no salva. La religión no salva. La incredulidad no le agrada al Señor. Las cosas del pecado no son de Dios, sino que son de Satanás. Lo que quiere es tu alma. No quiere tus riquezas. No quiere tus posiciones. Lo que quiere es tu alma. Destruirte completamente. Tanto como todo aquel que está en la obra, como los que no han reconocido, amigos, no han reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, que no han reconocido y no han aceptado un compromiso con Dios. Aquí se trata de sus salvaciones. Aquí nosotros estamos solamente para hacerles llamar a la reflexión y para que se arrepientan de sus pecados. De esa manera vas a salvar tu alma, tu espíritu. Si tú te arrepientes de tus pecados y si tú no señalas y te enfocas en la persona de Jesucristo, de Jesucristo resucitado, déjame decirte que vas a tener una vida cómoda, pero no aquí, terrenalmente. Porque muchos hay que han pensado de que van a tener a Jesús, van a tener una vida cómoda. La pueden tener, pero déjenme decirles de que si ustedes se acomodan según sus criterios humanos, un ejemplo, dice en la palabra de que todo lo que está en el mundo no es de Dios. Todo aquello que tú, según lo que tú empleas tiempo para el Señor, vas a tener salvación. Pero si tú aceptas a Cristo y vives una vida cómoda viendo televisión en vez de estar leyendo la palabra, o en chismes en lugar de estar orando por los hermanos, o estar
dándote tus gustos conforme a tus deseos carnales, déjame decirte de que estás muy cómodo y muy cómoda y te dices que sos cristiano. Pero déjame decirte que el ser cristiano, dice la palabra que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Debemos de tomar en cuenta de que las cosas de este mundo no debemos de participar en las cosas que el diablo ha puesto para entretenimiento, tanto como ustedes padres como los hijos, de que ustedes les entregan videojuegos, les entregan, ¿saben qué es lo que están haciendo en esa clase de vida? Y se dicen de que voy a la iglesia, soy cristiano. Gloria a Dios que digas que soy cristiano, pero haz dignos frutos de un verdadero cristiano. No solamente de ir a la iglesia se trata de tu intimidad con Jesús. Porque si tú aceptas a Cristo, es el primer paso que puedes hacer. Pero para conocerlo se requiere de tiempo y sacrificio. Y de tener un tiempo, más tiempo para Dios que las cosas terrenales. No te voy a decir de que yo soy perfecto, no. Tengo fallas y tengo debilidades carnales. Vivo en este cuerpo, como dijo el apóstol Pablo. Vivo en esta carne. Y esta carne exige cosas de la carne, cosas del mundo, cosas del pecado. Mas yo ya no quiero vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Entonces cuando dice eso, debemos de tratar de crucificar nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego, porque de esa manera vamos a agradar a Dios, porque en el momento que tú vienes y dices, voy a seguir a Jesús, déjame decirte de que vas a tener una vida en abundancia espiritual primeramente. No mires el dinero, no mires lo que puede ver tus ojos terrenalmente. Ve y pídele al Padre. Si tienes tanta dificultad de entender lo espiritual, sacrifícate. Sacrifica el tiempo que usas para las cosas que no te traen ningún provecho para tu alma. Déjame decirte que si lo empleas para el tiempo del Señor, vas a tener una vida y vas a entender las cosas como tienen que ser espiritualmente. Sí. Entonces Jesús dice de esta manera. Aquí dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado, sin haber ido a la escuela? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme.
Aquí Jesús estaba hablándole a los sacerdotes, como siempre. Los sacerdotes siempre acusándolo, siempre cuestionándolo. Y diciendo los sacerdotes, diciéndole a Jesús, ¿cómo éste sabe enseñar si no ha estudiado? Los sacerdotes, todo sacerdote tiene que estudiar la palabra, tiene que tener el tiempo para poder entender y leer. Pero Jesús, en esos tiempos, traía la sabiduría divina, traía el mensaje que no podían cumplir los sacerdotes. Entonces, por eso, de esta manera, habla Jesús y dice de esta manera: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Nos pongamos, a veces el Señor y el Espíritu Santo me ayudan. Muchas veces los sacerdotes de ese tiempo ya están en el infierno. ¿Por qué les digo que están en el infierno? No creyeron en Jesús. Y dice que todo aquel que no viene a Jesús no puede entrar al Padre, no puede conocer al Padre, porque Jesús está en Dios y Dios está en Jesús. Es el mismo Dios viviente, el Dios eterno. Entonces, estos religiosos están en el infierno y ellos llevaban la ley conforme a su gloria, conforme a sus pensamientos, conforme a las enseñanzas de Moisés. Nos damos cuenta, vamos al Antiguo Testamento, como dice en la palabra, de que Moisés recibió los 10 mandamientos para el pueblo de Israel después de que los sacó de Egipto. Y si nos damos cuenta que Moisés era el que estaba al cargo para dirigir al pueblo, vieron más, estos sacerdotes miraban más a Moisés que a Dios. Lo tomaban como un Dios. ¿Saben por qué? Porque si ellos dicen estas palabras, donde dice, el que habla por su propia cuenta, dice Jesús, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aquí nos está verificando Jesús, diciéndonos a todos, tanto como para mí, como para todos. Aquí está hablando Jesús en el momento que tú vienes y vienes a conocer a Jesús o a Dios. Tú te interesas del pastor de pastores. Si tú te pones, debemos de respetar a los que están en la obra. Debemos de respetar a los pastores que están a cargo de la obra. No debemos de decir, no, es que ellos son así y así. No. Debemos de tomar en cuenta que siempre Dios ha puesto mayordomía, ha puesto a cada uno con un privilegio, con un ministerio en el cual va a poder enseñar, va a poder llevar, va a poder guiar a las ovejas, pero tratando de tener la intimidad, no con el pastor terrenal, sino que con el pastor espiritual. De esa manera nos encarga Jesús de que debemos de encontrar la verdad que es Jesús. Si tú vienes y comienzas a caminar y a buscar a Jesús, a preguntarte y
y a desear tener esa relación con Jesús, déjame decirte de que vas a ser aprobado, vas a ser salvo. Porque nos damos cuenta de que cuando tú te guías por el que nos enseña, y tú miras al hombre, puede ser el hombre muy espiritual, puede ser un guiador espiritual en el cual aquel que ha entendido lo espiritual trata de comunicarle lo espiritual, pero trata de decir, no me mire a mí, mire al Señor, busque al Señor, porque yo no soy el que voy a dar la salvación. Tales son pocos los que hay en estos tiempos, porque hay muchos de que dicen, yo tengo la mejor sana doctrina, la sana doctrina, que ¿cómo se llama? Que no es señalamiento, pero es necesario hablar que el evangelio completo. ¿Cuál es el evangelio completo? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es? Yo puedo decir de que aquí no se trata de poner nombres a las cosas que Dios ya estableció. El hombre ha tenido unas imaginaciones grandes en las cuales confunden a muchos en que dicen, no, yo tengo la mejor doctrina en mi iglesia, no es como cualquier otra iglesia evangélica. Déjenme decirles de que si ustedes están diciendo de esa manera, Dios no se agrada. Jesús, escuche lo que dice. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Aquí le está hablando Jesús a los fariseos y saduceos, a los sacerdotes, a los religiosos, como tú le puedas llamar. Le está diciendo que ustedes no llevan la ley que Moisés estableció, que Moisés dio. O sea, Dios dio la ley, pero la entregó al pueblo de Israel. Y de esa manera la ley de Dios, la ley eterna, es una ley eterna en la cual no es inválida. No es porque hay muchos que dicen de que eso era para el Antiguo Testamento. Aquí lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces cuando vemos de que leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Entonces la palabra no expira. Como muchos dicen, no, eso era para aquellos tiempos, ahora no. Déjame decirte que si tú estás en ese plan de decir de que ya el Antiguo Testamento ya pasó, ahora estamos en la gracia. Sí estamos en la gracia, pero debemos de entender de que la palabra es eterna, presente. Y cuando tú tomas aquel compromiso de conocer al Señor, déjame decirte de que vas a entender con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, déjame decirte que la puedes tener, pero tienes que pagar un precio. No se trata de que tú leas la palabra y después vayas a ver en televisión. No, se trata de una intimidad con el Señor en tu corazón, no en tus pensamientos, porque en tus pensamientos son pasajeros. Tus pensamientos te pueden traicionar. Tus emociones de tu alma te pueden traicionar. Como tanto para mi vida también. Entonces cuando vemos de que estamos hablando de una palabra eterna, para vida eterna, que es Jesús. Porque dice en la palabra que el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Este era en el principio. ¿Y qué es el verbo? La palabra. ¿Y qué es el verbo? Jesús.
Porque dice en el Evangelio de Juan, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús que habitó entre nosotros. Entonces, pero a lo que vamos ahí, en este momento, todo lo que he leído de los hermanos, de la incredulidad, déjame decirte que si tú no crees, no estás agradando a Dios, no le estás agradando a Jesús. No crees en el Espíritu Santo. Hablas del Espíritu Santo, pero no tienes una comunión con el Espíritu Santo. Déjame decirte de que es muy necesario que tengas esa comunión, hermano y hermano. Porque si no eres guiado por el Espíritu Santo, déjame decirte que estás caminando ciegamente y confiadamente de que vas a ir al cielo. Y que que estás haciendo las cosas por obras y que te vas a salvar por obras. Déjame decirte que no vas a salvarte por obras. La palabra habla de obras que son muy necesarias para la unión con los hermanos. Pero aquí tenemos que entender una palabra que me sonaba mucho y se la voy a decir y no la entendía, pero gloria al Señor que la entendí. Debemos de tener una comunión con el Señor. ¿Y qué se trata de una comunión con el Señor? Es una coinonía, un acompañamiento en todo tiempo, estar unidos, en donde me pongo de ejemplo, a donde quiera que yo vaya, tiene que ir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solamente que en la iglesia y ya, y después afuera, no. Déjame decirte de que debes de tener eso en tu vida cristiana, porque si no la tienes de esa manera, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Con el amor que te tengo para que salves tu alma, no es para señalarte, no es para decirte de que tú eres menos que yo, no. Lo que trata todo predicador que es guiado por el Espíritu Santo, no es para que se vanaglorie, para que se sienta más grande que los demás, no. Se llama que debemos de salvar nuestra alma, nuestro espíritu. Aquí se trata de la salvación. Aquí se trata de creer. No debemos de ser como los hermanos de Jesús, que con toda esa incredulidad y dudaban de él. Y hasta los sacerdotes que siendo, según, es bonito porque los sacerdotes llevando la ley según sus pensamientos, según su gloria, según su beneficio, también no creyeron. Nos damos cuenta de que estamos en algo que debemos de renunciar dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. En nuestro corazón se presta más a lo negativo que a lo positivo. En nuestro corazón muchas veces creemos más a la mentira que a la verdad. Y cuando viene verdad, nos rebelamos, nos frustramos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué me está hablando de esta manera? ¿No es cristiano? Se cuestionan con sus pensamientos. Cada uno se cuestiona con sus pensamientos y con sus impulsos de su carne, con sus impulsos de su corazón. Muchos pastores han dicho, pero este está loco, ¿por qué habla de esta manera? No tiene que hablar de esta manera. Jesús no habla de esta manera. Jesús hablaba y se enfrentaba mucho más con los fariseos y los religiosos. Y dice de esta manera, no os dio, dice Jesús, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Qué está pasando? Me hace entender que Jesús decía, pero ¿qué está pasando? Moisés dio la ley, pero ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme?
O sea, ¿cómo se da cuenta Jesús de que lo procuraban matar? No, aparte, muy aparte de que sus hermanos le decían, ¿te quieren matar? O de los que escuchaba la gente, no. Jesús tenía el discernimiento, tenía los 9 dones, tenía los 5 ministerios, tenía todo. Es el Hijo de Dios, es la fuente inagotable de la sabiduría, del poder, de la gloria, de la majestad del Señor. Se daba cuenta de sus pensamientos, se daba cuenta de lo que ellos pensaban hacerle a Jesús. Déjame decirte de que muchas veces dice, pero pero ¿cómo sabe este hermano de lo que ninguno lo sabe? Pero él me lo está diciendo. ¿Por qué se está dando cuenta? Déjame decirte de que todo aquel que es guiado por el Espíritu y trata de caminar conforme a la voluntad del Señor, se da cuenta uno. Yo tengo un gran privilegio, no es para vanagloriarme, pero les quiero decir de que no hay necesidad de que me digan qué es lo que está pasando con mi familia o con los que me rodean. Yo me doy cuenta, o con los que hablan conmigo, yo me doy cuenta de qué están pasando, qué es lo que están haciendo, si están en pecado o no. Me hace sentir, ¿por qué? Porque trato de tener una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos a Jesús hablándole de esta manera, dice, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Respondió la multitud y dijo, ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe al hombre la circuncisión en el día de reposo, para la ley de Moisés, no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justicia, con justo juicio. Entonces nos damos cuenta que Jesús hablaba de esta manera, de que estaba viendo a los que estaban con él, a los que le estaban atacando. Si tú miras a los que te atacan, pero tú tienes una relación con Dios, así como Jesús. Si tú tienes una relación con Dios o con Jesús, no importa lo que digan de ti, no importa lo que hablen de ti. Aquí se trata de agradar a Dios, no agradar al hombre. Decir la verdad, no hablar mentira, no haber engaño en la vida de cada uno. Porque si tú haces todo esto, entrarás al reino de los cielos.
entenderás las maravillas de Dios. Entenderás por qué Jesús vino a cumplir la ley. Entenderás de que Jesús te puede quitar esa incredulidad. ¿Eres un incrédulo? Pídele al Señor que te quite esa incredulidad. Aprende a hablar con el Señor. Y dile al Señor, enséñame a caminar conforme a tu voluntad. Porque de esta manera vas a tener la comunión con el Señor y el perdón y la vida eterna. Cuando tú vienes a Jesús, la fuente de vida, vienes con promesas divinas, no terrenales. Porque aquí se trata de una vida espiritual, una vida eterna, en la cual debemos de entender de que este cuerpo y lo que vemos terrenalmente es temporal. Mas la vida que viene en Cristo Jesús, Señor nuestro, es para toda una eternidad. Entonces vemos de que estamos hablando de ciertos personajes, de ciertos hermanos y la incredulidad que tenían ellos. Y Jesús no le agrada la incredulidad. Si tú eres un incrédulo o una incrédula, déjame decirte que todavía debes de tratar de pedirle al Señor que te quite eso. Porque de esa manera vas a conocer al Dios de gloria. Y vas a estar un día como un verdadero cristiano, no como un tibio. Porque dice la palabra que más vale seas frío o caliente, pero tibio te podrá vomitar de su boca. Es lo que dice la palabra. No son palabras mías, sino que la palabra del Señor es muy clara. Porque si tú no le sirves a Dios, le estás sirviendo a Satanás. Y no pienses ir al cielo si no haces un compromiso con Jesús. No es que te esté obligando, sino que el Espíritu de Dios me hace entender y me hace hablar de esta manera para que tu alma y tu espíritu sea salvo y salva. Hermanos, espero de que haya sido de bendición esta palabra y que la guarden en lo más profundo de su corazón y que la practiquen y que la pongan por obra en el caminar de diario, no solo por los domingos, no solo por el fin de semana, no, todos los días, cada minuto. Debes de entender de que si tú has recibido a Cristo, nueva criatura eres en Cristo Jesús. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo, repitan esta oración conmigo. Y de igual manera, una misma oración para todo aquel que se ha apartado de los caminos del Señor. Repitan esta misma oración y sigamos adelante. Pero voy a orar y repitan de esta manera conmigo y digan de esta manera: Padre, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Inscríbeme en el libro de la vida, para que el día que yo muera, vaya a la eternidad contigo, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, mi amado Jesús. Perdóname de todos mis pecados. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. Amén.